Radio Opinión presenta. Señor, frene, por favor, hasta que no demuestre que esto es legal. Esto es legal dentro de ahorita una contienda política. ¿Por qué eso? ¿Por qué no lo hacen antes? Esto lo que más molesta es que no le están dando todos. Yo quiero que se le dé todo. Yo creo que en México, cómo se cuentan los votos, se depositan y se difunden los resultados, es a prueba de fraude, de irregularidad. Y hay en México problemas de clientelismo electoral, de movilización de votantes, de compra del voto, de gastos no reportados, etcétera. ¿Prevés que esto va a cambiar los resultados? No, por supuesto que no. Los resultados que arrojó el PREP hace 2 días son prácticamente resultados reales, son los resultados reales. Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, bienvenido. Gracias, Sabina, por invitarme a platicar contigo y tu auditorio. Mientras hablamos, el 54% de los paquetes electorales de la elección para presidente del 2012 se están abriendo y se están empezando a contar los votos, voto por voto. No hay precedente en México de un suceso así, ¿es correcto? Es correcto, se están contando más de la mitad de los paquetes de la elección presidencial, gracias a que la ley ahora sí lo permite, y esto ojalá abone a una mayor transparencia de la jornada electoral. Queremos preguntarte de forma muy directa y más allá de las opiniones o de las ideologías sobre las irregularidades electorales. Que nos digas, Luis Carlos, la forma en que se denuncia cada irregularidad, que nos explique si son delitos o son irregularidades intrascendentes y finalmente las consecuencias previstas por la ley electoral, que por eso tenemos una ley electoral. Así es. Empecemos cronológicamente con los posibles delitos electorales cometidos en esta elección. Esta elección empezó hace años. Entonces ya 2 candidatos a la presidencia promocionaban ampliamente su persona de 2 muy distintas maneras. Andrés Manuel López Obrador recorrió desde hace 6 años la República adhiriendo personas a su movimiento Morena. ¿Violó en ello alguna ley? No, porque se trataba de un ciudadano que estaba simplemente haciendo una causa política. Sin embargo, a medida que se acercaba el proceso electoral, ha habido el cuestionamiento por parte del PRI de que tiene que explicar los fondos de este movimiento Morena y de la Fundación Honestidad Valiente y saber si esos fondos pudiesen haber sido canalizados a su campaña una vez que inició la precampaña. Antes de empezar a señalar algo, quisiera hacer una reflexión global que nos puede ayudar mucho, Sabina. Hay que distinguir lo que ocurre en la jornada electoral en las casillas y la manera como se cuentan los votos y se difunden los resultados del contexto global, político, de condiciones de equidad de las campañas y de las precampañas y de las pre-precampañas. Yo creo que en México, cómo se cuentan los votos, se depositan y se difunden los resultados es a prueba de fraude, de irregularidad. Repite, ¿qué es lo que está blindado? El día de la jornada electoral, desde que se deposita un voto y después se cuenta y después se difunde ese resultado, eso está blindado a cualquier intento de manipulación y alteración. Entonces, yo sí quisiera hacer esto porque a veces la gente se confunde y entonces se mezcla la compra del voto con los votos en las casillas, con el PREP y con el conteo rápido y entonces todo se vuelve parte de un intento de fraude global. Global. Y se habla de un fraude, cuando de lo que hay realmente son irregularidades que circundan la elección y de la que tenemos que hablar si son delitos verdaderamente y si hay sanciones previstas, que me imagino que las hay. Por supuesto. Entonces, nuestras leyes son barrocas no en vano, ¿no? Sino porque se nos da a los mexicanos el cruce a la ilegalidad con bastante naturalidad. Por supuesto. Yo nada más quiero separar la jornada electoral del resto del proceso que sucede antes. Así como yo defiendo y defendí cuando estaba en el IFE y ahora que no estoy en el IFE y antes de que estuviera en el IFE, el modelo mexicano para organizar votaciones y contar los votos como impecable,
también debo decir que las condiciones contextuales que dan lugar a esto que se llama equidad, hay un enorme reto. Y hay en México problemas de clientelismo electoral, de movilización de votantes, de compra del voto, de gastos no reportados, etcétera, etcétera. Vamos desglosándolo y cuando vamos cerrándonos sobre el día de la elección y su posterior conteo, y ahí nos volvemos a hacer hincapié en lo que tú dices. Bueno, desde hace 3 años, Enrique Peña Nieto empezó a salir en la televisión a cada rato, ¿no? Lo vimos en su tercer informe de gobierno en el Estado de México, lo vimos presidiendo el Festival del Día del Padre desde Toluca, dando un discurso en Davos, visitando al Papa con su novia, la Gaviota. ¿Esos gastos publicitarios se contabilizan como gastos de campaña? No. 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 Son gastos que ejerció como gobernador y por lo tanto no son parte de la contabilidad de la campaña. Lo que llama la atención es que en el caso que mencionas, como en otros casos de gobernadores, incluido el jefe de gobierno del Distrito Federal, claramente en ocasiones vemos noticias que no tienen valor noticioso o cobertura noticiosa sin valor noticioso. ¿Qué es publicidad? Que es publicidad. Entonces, eso sí es un problema del sistema, de un sistema donde hay una concentración de la propiedad y que evidentemente entre la clase política y los medios de comunicación en los últimos 10 o 15 años se han establecido tratos que a veces son discrecionales o desconocidos para generar cobertura favorable. Por supuesto que sí. ¿A quién le corresponde regular esto? Le corresponde a una industria con más dispersión de la propiedad. No tiene que ver ni el IFE, es básicamente la manera como se organiza la industria. Entre más competidores hay, habrá menos posibilidad de que este tipo de sucesos ocurran. Y 2, regular el gasto de publicidad de los gobiernos en medios de comunicación. Carlos, sobre todo, ¿no? O sea, hay algo obsceno en que dinero del erario, dinero de los impuestos vaya a dar en publicidad para una persona y no precisamente para el puesto que está ocupando o la institución que está conduciendo en ese momento, sino para su carrera política posterior. Me parece que es muy lamentable que este país gaste tanto dinero en publicidad oficial. Si tú ves las cifras de lo que el gobierno federal ha incrementado su gasto en publicidad oficial entre 2007 y 2012, es un salto que no se justifica. En este país, los gobernantes federal, estatal y municipal pueden asignar dinero a periódicos, a radio y a televisión sin justificar por criterios tan básicos como el rating, la audiencia o los lectores. Y hay muchos medios, prensa local sobre todo, que viven de manera ficticia por el contrato, la publicidad, el desplegado. En 2007 se quiso hacer una reforma electoral para impedir la publicidad personalizada, es decir, que yo soy gobernador y aparece mi cara preciosa en la televisión anunciando los logros de mi gobierno. Entonces se prohibió eso, pero lo que pasó ahora es que hay cobertura informativa disfrazada sin valor noticioso y las gacetillas de los gobernadores con su cara en forma de noticia disfrazada siguen apareciendo todos los días en la prensa. Entonces tenemos una industria de medios, sobre todo prensa escrita, que viven de la publicidad, del trato, y eso me parece que es un retraso democrático muy lamentable. Empiezan formalmente las campañas en marzo del 2012. El tope de gasto en publicidad para cada candidato es de 336,112,000 pesos. Andrés Manuel López Obrador dice que Enrique Peña Nieto violó este tope. De comprobarse, hay que comprobar esto, el rebase de tope de cualquier partido en publicidad. ¿Cuál es la sanción según la ley electoral? Se establece una sanción al partido político en 2013, pero no tiene ningún efecto sobre la validez de la elección. Esto es un incentivo perverso, ¿no? Por supuesto que es perverso. Es decir, tú gasta, luego averiguamos. Así es. Luego me pagas, pero cuando ya te hiciste del poder. Es una falta de criterios eficaces para que la sanción duela. Y ha sido una cosa que se ha señalado desde hace 10 años y los partidos políticos no han querido cambiarlo. Este tipo de falta de sanción, que duela y que interrumpa el suceso. Por supuesto, y se ha dicho durante muchos años. Si ustedes quieren que los partidos gasten correctamente, no solamente tiene que haber sanción al partido, tiene que haber sanción penal al tesorero de la campaña que gastó de más. De tal forma que el tesorero, que es el que firma los cheques, piense 2 veces en caso de gastar mal, pero no hay esa sanción. Y es necesario decirlo. El IFE va a entregar los informes de la fiscalización de las campañas por enero del próximo año. De tal forma que en enero o febrero sabremos
cuál es la realidad de lo que ocurrió. Para ese momento ya habrá concluido todo el proceso electoral, ya habrá presidente de la República. Y habrán tomado de tal forma posesión de sus cargos. Salvo 2 o 3 entidades, entre ellas el Distrito Federal a nivel local, el resto del país y la elección federal no prevé que el rebase de topes sea causa de nulidad. Bueno, eso hay que cambiarlo, evidentemente. Hablemos de mítines. Son tantas las posibles irregularidades que vamos deprisa, pero despacio. Los mítines, acarreo a los mítines, ¿está permitido? ¿Cuál es la sanción? No es una figura que esté prohibida legalmente, pero habla de la baja calidad de nuestra democracia. Habla de un fenómeno con el cual tenemos siglos en este país, que es el clientelismo en general y el clientelismo electoral en particular. Pero no está prohibido. Que tú lleves gente en autobuses no está prohibido. Bueno, los boings de fresa, las tortas de arroz, las cachuchas y playeras para incentivar que la gente llene los estadios, llene los auditorios, ¿está permitido? No está prohibido. Lo que hay que revisar nada más, Sabina, es que esos gastos estén reportados y que en su conjunto no rebasen el tope de campaña. Pero quiero resaltar, lo legal no significa que sea algo deseable. Y lo que estamos viendo es que la política electoral en este país, cada vez más, por todos los partidos, recurren a estas estrategias de movilización para sus mítines, todos los partidos, y también el día de la votación, que hablaremos, creo yo, en unos momentos más. Sí, creo que es tristísimo que haya una mitad de México que sea tan barata, ¿no? No creo que sea tanto. ¿No creo que sea tanto. ¿No crees? No. Bueno, el acarreo corporativo, es decir, las sanciones que aplican los caciques políticos a la gente para que vayan o no vayan a los mítines. Déjame decirte, hay una cosa que se llama coacción del voto, que es básicamente obligar a alguien a asistir a un mitin o votar por alguien. Llegaremos a eso, sí. Y hay otra cosa que se llama movilización del voto, que es un intercambio recíproco. En México hay muchos mexicanos que por razones diversas ven las elecciones como una oportunidad para intercambio. Entonces son gente que va a recibir regalos y recíprocamente vota por un partido que siente que le conviene porque el líder de la colonia o el candidato de la colonia es cercano. Entonces la gente establece un intercambio voluntario, no coercitivo. Desde un punto de vista legal eso no está prohibido ni es penado. Entonces yo puedo invitarte, Sabina, a desayunar a mi casa con 25 vecinos y decir, señores, aquí están los tamales, y después al final invitarlos a todos a ir a votar grupalmente. Pero ¿qué hay de cuando hay sanciones? Es decir, yo te retiro la entrega de tu pensión, yo te expulso del sindicato. Y yo creo que eso pasa cada vez menos. Eso es condicionamiento del voto y está penado por el Código Penal, incluso con la cárcel. Pero yo creo, Sabina... ¿La cárcel de quién? ¿De quién del coacciona? Funcionario que coacciona el voto, que te dice, Sabina, o votas por tal candidato, ya no vas a tener el programa social. Y yo creo que ese tipo de fenómenos tan burdos ya no ocurren. Lo que está ocurriendo es este intercambio voluntario, mutuamente benéfico, en donde yo voy a desayunar con Sabina, sé que Sabina es la líder de la colonia, sé que es mi comadre, es comadre del candidato a diputado local, entonces nos conviene estar bien con Sabina. De ocurrir, ¿qué se necesita para probar que tu líder te coaccionó? Hay un problema jurídico muy importante. Para probar la coacción del voto, tú tienes que demostrarle a la autoridad que tú viniste y me dijiste o votas por tal candidato o pierdes tu trabajo o tu programa. Y eso significa comprobar que yo efectivamente te hice caso y que en la urna voté por tal partido. Si no hay esa comprobación entre la causalidad y el efecto final, que es el voto por un partido, no hay manera de comprobarlo jurídicamente. Y como el voto es secreto, ¿cómo vas a comprobar tú que efectivamente tuviste un efecto real sobre mi comportamiento electoral? Entonces eso, para empezar, cancela prácticamente cualquier posibilidad de éxito jurídico de compra del voto. Y el video del líder de mi sindicato diciéndome, te retiro tus derechos laborales, si no vas, si yo lo video, Clara, ¿es una prueba? Esto es una prueba efectivamente de que hay un intento de coacción del voto. Claro, pero para que... Yo tengo que mostrarme a mí misma. Pero si tú vas a comprar mi voto quiere decir que efectivamente por el dinero yo hice lo que tú me pedías que hiciera. Pero eso solamente se demuestra si sacaras de la urna mi voto, pero eso es imposible. Entonces simplemente quiero señalar la dificultad jurídica de probar la compra del voto, aunque sea una práctica aunque sea una práctica
que ejecutan muchos partidos, es muy difícil de comprobar por la ley. Porque, reitero, mucha gente, como les dice López Obrador, ustedes acepten regalos y votan porque quieran. ¿Puede ocurrir eso? Por supuesto que puede ocurrir. Y yo tengo la percepción de que hay un sentimiento de reciprocidad que puede ser condenable si quieres. Estoy simplemente siendo descriptivo. Hay cierta reciprocidad donde la gente vota por quien cree que le conviene. Y el que le conviene en ocasiones es el que le regala, o el que le da de desayunar, o el que va a visitarlo a su casa. Vamos a ver un video tomado por un ciudadano en Chiapas. Esto sucedió en Chiapas y se refiere al Partido Verde. Se está grabando la gente enlistada para ir a acarrear gente por parte del Güero Velasco y Enrique Peña Nieto. En esta zona se coordinaron 239 taxis y 50 colectivos que van a sondear la periferia para acarrear gente y venir a ejercer su voto a favor del Partido Verde Ecologista PRI. En donde están repartiendo boletas como un vale para todos los taxistas. Voy a tratar de acercarme. ¿Quién es este que viene? Rocío Guadalupe. No. Pedro Delgado, ¿quién es Pedro Delgado? Aquí con la señora, por favor, atrás, por favor, no se confundir. José Luis, la jales. Vale, 8. ¿Qué nos sale? 8. Bueno, en el final del video, este detective ciudadano se acerca suficientemente a los papeles y muestra que sí, efectivamente son del Partido Verde. ¿Son boletas electorales? No, no son boletas electorales. Sí, son vales, pero con el logo del Partido Verde. ¿Son vales para adquirir alguna mercancía, algún producto? Así es. Que un partido regale cosas no es necesariamente un ilícito electoral. Reitero, lo que es un ilícito electoral es condicionar el voto cuando estás en una posición de autoridad o de programas públicos. Ahí se ve el logo, ¿no? Pero si un partido político llega y te dice, Sabina, aquí está un costal de cemento, o Sabina, aquí está un regalo que puedes canjear en la esquina, eso no necesariamente es ilegal. Lo que es ilegal es que un gobierno condicione la provisión de servicios públicos a cambio de un voto. Eso está prohibido. Bueno, y lo que está prohibido también por ley es que todos los gastos que puedas hacer en estas cosas no se contabilicen o sean tan excesivos que rebases el tope. Ese es el tema, es un tema de gasto. Creo que tu aclaración es muy pertinente porque muchos de los videos que circulan por Twitter llevan a estas situaciones y los ciudadanos que lo han tomado creen que están comprobando un delito. Déjame hablarte de algo de cantidades más cuantiosas. Recién hoy se mostró un audio, está circulando un audio, donde el empresario Julio Villarreal Guajardo, presidente del grupo empresarial mexicano Villacero, aparentemente admite haber dado 110 millones de pesos al presidente del Partido de la Revolución Democrática. Esto sí es una violación clara y abierta de la ley, porque la ley solamente establece que puede haber donaciones de una cuantía mucho menor, que es aproximadamente 1,5 millones de pesos, por persona física o moral, por campaña política. De tal forma que esto estaría rebasando 100 veces lo que puede recibir un partido político y lo que una persona puede dar. Entonces, esto sí se trata de una violación legal, si fuese el caso. Ahora, se trata de una grabación filtrada, algo que seguramente se grabó sin conocimiento de los que hablaban y se filtra a los medios. ¿Cómo se comprueba esto para constituirse en un delito sancionable? Esto es un indicio y lo que tendría que haber es una queja ante el IFE y el IFE tendría que revisar
las cuentas bancarias, posibles transferencias. Seguramente estas donaciones ocurren no a través de la cuenta del partido. Quiero decir aquí algo muy claro, no sé si este caso sea o no verídico. Lo que sí es un hecho, Sabina, y tenemos que decirlo con claridad, es que los partidos están gastando más de lo que la ley permite y están recibiendo mucho dinero de fuentes privadas o no registradas. Empresarios que te dan 10, 15, 20 millones y que ¿qué esperan a cambio? Esperan obra pública. ¿Qué esperan a cambio? Esperan un permiso especial, cercanía con el gobierno. Esto ha pasado en elecciones de gobernador, particularmente en las elecciones pasa mucho. Entonces no nos debe sorprender que muchos empresarios estén dando dinero a las campañas o hayan dado a las campañas y obviamente ese dinero no se registra porque, reitero, la restricción en México de donaciones privadas es muy estricta y es un monto muy reducido. Entonces, ¿tú crees que un partido va a llegar con un empresario grandote y le va a decir, oye, nada más dame 1,5 millones de pesos porque es todo lo que la ley me permite? No. Es una transacción ilegal, ¿no? Por supuesto, y ocurren y han ocurrido y esto es algo que debemos decir, aunque no son comprobables, pero está ocurriendo y eso lleva a que los partidos después tengan que darles un pago en especie una vez que están en el gobierno y también lleva a que gasten más de lo que la ley permite. Vamos al tema de la compra del voto. En un país con hondas desigualdades económicas como es México, la compra del voto es muy común. Déjame mostrarte un video que corre por internet. Por favor, hasta que no demuestre que esto es legal dentro de ahorita una contienda política. ¿Por qué eso? ¿Por qué no lo hacen antes? Esto lo que más molesta es que no le están dando todos. Yo quiero que se le dé todo por porque son nuestros impuestos y todos tenemos derecho. En este momento se lo digo al señor que yo como ciudadano quiero cargar un bulto de cemento porque yo también tengo necesidad. Yo también quiero un bulto de cemento. La maestra María, hija de un campesino, quiere un bulto de cemento. No, señora, aquí nadie que manda, nadie manda. Dígame cuál es el requisito para que mi gente también tenga cemento. Sí, no, nada más. Lo que es para cada quien. Pero ¿Por qué tiene que ser ahorita? ¿Por qué tiene que ser antes de la elección? ¿Por qué? Eso es lo más miserable y lo más deshonesto. No, estamos aquí, PAN, PRD y PT. Simón, sí te copeo. Señora, no se pelear con usted, permítame, por favor. Soy su voz, pero no diga eso. ¿Esto es una prueba? Esto es un indicio de que puede estar habiendo un intento de un partido por querer comprar a los electores. Pero, reitero, esto que estamos viendo, que seguramente ocurre y ha ocurrido, lo que te demuestra es un problema de clientelismo electoral, pero desde un punto de vista legal, la segunda parte de la historia es comprobar que la gente que pudo haber recibido ese cemento efectivamente le hizo caso al comprador y fue y votó por tal o cual partido. Presente, señor. ¿Dónde está mi periodista? Aquí está el periodista. Aquí está el periodista y aquí está el PAN. Unidos, saquen una foto porque estamos unidos contra esta cochinada que se está haciendo. Bueno, o sea, una alianza espontánea del PRD, perdón, del PRD y del PAN allí. Entonces, esto no constituye un delito por lo que nos explicaste. Este es indicio de un intento de coacción del voto, de compra del voto, pero reitero, para que esto se materialice, y nada más quiero aquí señalar una vez más la diferencia entre coacción e inducción del voto o compra del voto. Coacción es cuando se ejerce al amparo de una posición de autoridad y condicionas provisión de servicios públicos o amenazas con no hacerlo en caso de que coacción. Es una cuestión de imposición por medio de la autoridad. La compra es un intercambio generalmente voluntario. Y yo creo que los fenómenos de coacción o de condicionamiento de servicios públicos es una práctica cada vez menor porque quiero decir, al menos en el nivel federal, los programas sociales cada vez son con más criterios y más candados para evitar esto. Entonces, creo que lo que estamos viendo es un clientelismo electoral en donde con frecuencia se trata de un intercambio voluntario que demerita la calidad de nuestra democracia, pero que es muy difícil comprobarlo legalmente como un ilícito. ¿Sería el mismo caso de los monederos electrónicos para tiendas de comestibles? Que está circulando la acusación del PRD hacia el PRI que distribuyó 1.800.000 tarjetas
y que el PRI califica como una burda mentira. ¿Pero sería el mismo caso? Imaginemos imaginemos, porque el PRI argumenta otra cosa, pero imaginemos que un partido político distribuye tarjetas con 100 pesos cada una a sus votantes potenciales. El delito podría ser que al distribuir esos regalos gastara tanto que rebasara el tope. Sí. Pero reitero, que un partido regale una cachucha o regale 50 pesos, siempre y cuando no constituya una inducción, coacción, que compruebes que al final ese regalo se tradujo en un voto y que tú asustaste al votante, no necesariamente se trata de un ilícito. ¿Y qué cae? ¿Y qué sucede? No sé si es el caso. ¿Qué sucede si les piden una comprobación de haber votado por el partido? Al activar esos monederos electrónicos, que es una de las versiones de este rumor. Digamos, eso incrementaría la comprobación de que se trata de una orquestación coordinada y amplia de un partido político para tratar de generar alguna forma de coacción del voto, porque tú también puedes decir, yo seré gobernante, así es que o haces esto o después no tendrás. Podría ser una forma de coacción y esto alimentaría la comprobación de un ilícito, por supuesto. Lo aumentaría las probabilidades, Sin duda. lo acercaría al ilícito. Sí. Los halconcitos, estos niños entre 8 y 10 años que los introducían con los adultos para acompañarlos a verlos votar, y resultaba que reportaban por quién habían votado al representante del partido que estaba allá afuera de la casilla. ¿Qué es eso? Digo, lo leí en la prensa. Quiero hacer una reflexión. Así como yo estoy hablando de que hay un fenómeno de clientelismo electoral que demerita la calidad de nuestra democracia practicada por todos los partidos de acuerdo a dónde gobiernan y tienen más recursos, también tenemos que ser muy cautelosos, Sabina, frente a videos que pueden ser ciertos o no, pero que si tú tomas en consideración una elección en donde votaron 50 millones de personas y tú tomamos 25 videos o 150 videos que puedan ser ciertos, eso no significa que toda la elección y todos los votantes fueron resultado de esto. Yo creo que la compra del voto y la movilización de votantes ocurre y ocurre cada vez más, pero me parece que se circunscribe también a segmentos de la población y a regiones del país. Y yo sí creo que la mayor parte de estos 49 millones que acudieron a votar fueron votantes libres de manera voluntaria. Esto ocurre y no debe ocurrir y es muy difícil jurídicamente poder impedirlo. Se trata de un proceso de transformación cultural, sociológica, de desigualdad, etcétera, etcétera, que a veces ni siquiera está al alcance de la autoridad, por cierto. Pero me parece que también hay que ponerlo en perspectiva porque en ocasiones vemos 10 twitters y 5 videos y 8 fotos y pensamos que eso es la realidad y yo creo que no. Claro, nos estamos sumergiendo, como dices, en estos casos particulares y al final creo que será necesario que veamos panorámicamente qué significan, cuántos son, qué significan también para nuestra democracia. Estas son muy rápidas, son irregularidades típicas. ¿Cuáles son delitos? Es la pregunta. ¿Y cuál es la sanción? Rentar credenciales del IFE para votar en nombre de otros. Eso es un delito y es penado con la cárcel. ¿Con la cárcel? Sí, claro. ¿Pero los votos depositados no se anulan? Es que si tú rentas rentar una credencial, tú no puedes, o sea... ¿Por folio no puedo checar? O sea, a ver, rentar una credencial, o sea, yo te rento una credencial a ti. Y luego, ¿cómo voto? Pues tengo que ir a la casilla y que tu foto coincida con la mía. Digo, eso no se puede. Pues, entonces, ¿cómo le hacen? Por todo esto de todas estas denuncias de gente que rentaba... Eso es falso, es un mito. O sea, lo que sí hay es que gente que falsifica la credencial del IFE y saca 3 o 4. Pero eso no significa que puedan votar 3 o 4 veces. La hacen para hacer trampas en los bancos o en otra cosa. Pero la tinta indeleble y te perforan la credencial y ven si tu cara corresponde aunque haya falsificación de credenciales, que las hay, eso no significa que la gente pueda votar más de una vez. Urnas embarazadas. Eso no existe en ¿No México. existe? No existe. Eso es un mito de los años 70, que sí existió en México, pero que desde que existe el IFE en los 90 y ahora es sumamente complicado. Que pueda ocurrir en una casilla por acá y en una casilla por allá,
puede ocurrir. Que inmediatamente se detectaría que el número de votos dentro de la urna es superior al número de electores registrados. Por supuesto. Si una casilla tiene ese caso, ¿qué pasa con la casilla? ¿Se anula? Bueno, la casilla entonces tiene que revisar. Primero se cuentan los votos en la casilla. Y hoy se hizo eso en los consejos distritales, en donde si no coinciden los números se revisa y se ve qué pasó. Si hay errores en el llenado de actas, si hay veces que eso ocurre, que la gente deposita la boleta en una urna diferente, pero esto de que se rellenan urnas, primero, las boletas las tienen los funcionarios de casilla, que reitero, son vecinos. Que 3 o 4 vecinos que son los funcionarios de una casilla puedan conspirar, puede darse el caso. Que lo puedan hacer en 2 casillas, más difícil. Que lo puedan hacer en 10 casillas, casi imposible. Y que lo puedan hacer todos a favor o en contra de un partido, es lógicamente imposible. Entonces eso no existe, eso ya no existe, eso hay que erradicarlo. Así como estamos mostrando en tu programa, Sabina, que hay fenómenos de clientelismo electoral muy lamentables, también hay que señalar que el otro ya no existe, ya no es una práctica en México. Bueno, para tranquilizar nuestra paranoia, suponiendo que haya una urna donde debieron haber votado 300 y hay 500 boletas, ¿qué se hace? Bueno, lo que hace es que al final el tribunal anula esa casilla. Hay muchas casillas que se anulan. ¿Por qué? Porque efectivamente se encuentran cosas inexplicables o que dejaron que gente sin credencial votara. Si alguien llega y lo dejan votar sin credencial y se reporta y se comprueba, se cancela esa votación. ¿Se cancela? Entonces hay muchas casillas que se anulan porque se instaló en un lugar diferente, porque siempre ocurren cosas, claro, y puede ocurrir que en una casilla ocurran irregularidades. Eso tampoco es que nadie lo haga. Yo estoy diciendo que en lo general eso no ocurre. Y se anulan casillas. Y entonces ¿Cuáles son las causales para anular una casilla? Para anular una casilla es que se haya instalado en un lugar diferente, que se haya dejado votar personas que no traían credencial, que los funcionarios de casilla los hayan cambiado en el transcurso del día, que se haya impedido que los representantes de los partidos ingresaran como la ley les permite. Ese tipo de irregularidades, que no se hayan contado bien los votos, que no se hayan seguido los pasos legales, y se anulan casillas. Ahora, el margen de la anulación de casillas en una elección pues es muy bajo. Una elección se puede anular en su conjunto cuando ocurren irregularidades en el 25% de sus casillas, lo cual sugeriría que hubo una operación masiva para alterar la voluntad de los electores. 25% de acuerdo a la ley. Luis Carlos, te pido que regresemos a esto de la anulación del total de la elección más adelante, de acuerdo. Pero vamos agotando estos casos particulares. Daniela-Valdés escribió un Twitter el 1 de julio donde decía: asesinaron al coordinador de Morena en Ciudad Juárez, entre signos de interrogación, democracia. Lo acompañó con una nota del diario 24H. Y lo voy a resumir la nota. El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el municipio de Juárez, Tomás Betancourt Gaitán, fue asesinado. Su cuerpo fue localizado hoy por la mañana, es decir, el 1 de julio, muy cerca de la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Gaitán tenía colocada una playera del Partido Revolucionario Institucional. Esto sí es muy grave, ¿no? Que haya el asesinato de cualquier persona es muy grave. Así era antes, ¿no? En México, quiero decir, había muchos casos. De asesinatos el día de la jornada no creo. Se trata de un hecho lamentable. ¿Puede ser por motivaciones políticas? Sí. Ahora, a pesar de lo lamentable, no fue un hecho generalizado el 1 de julio. No se reporta más que uno y creo que hay otro caso, pero me parece que en medio de la violencia política del país, que el día de la jornada haya sido prácticamente saldo blanco, me parece que es un gran motivo de celebración, a pesar de que este caso haya ocurrido. ¿Esto se persigue por lo penal o...? Esto es una cosa penal y no sabemos la motivación, pero no interfiere con la calidad de la jornada ni interfiere con la validez de la elección. Está por la vía penal, por supuesto. Es decir, el IFE no tiene previsto para esto nada. Del mismo estilo de menor violencia, @Rebejar escribió un Twitter que circuló ampliamente que decía: observador electoral golpeado al detectar operativo priista en Augusto Rodán y Karachi. Si están cerca, favor acudir. Bueno, eso pudo haber sido cierto, por supuesto,
pero otra vez en perspectiva, fue un observador de 30,000 que hubo ese día. Yo no sé de varios observadores que hayan sido golpeados, nadie lo fue. Claro. Tampoco sé de representantes de partidos que hayan sido sacados. Yo una vez platiqué con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre la elección del 88, la primera en que participó, y me comentaba que en esa elección sacaban a los representantes del Frente Democrático Nacional, que lo postuló de las casillas a punta de pistola. No fue generalizado, pero se dio. Y eso ya no ocurre en México desde hace 15 o 20 años. Bueno, y el fenómeno esto de los ciudadanos investidos de detectives y además de televisoras, ¿no? Porque traen su televisora portátil, que es el celular, que suben la información a las redes. De alguna manera comentaste, también crea una sensación de enorme inquietud, ¿no? Porque los casos particulares saturan Mira, Sabina, yo he visto en los últimos 2 días en Twitter tweets de gente que dice: aquí está la comprobación de que el PREP fue manipulado porque la sábana que estaba fuera de mi casilla no coincide con el acta del PREP. Sí. Yo no sé si sea cierto o no. Mira, Sabina, yo he visto en los últimos 2 días en Twitter tweets de gente que dice: aquí está la comprobación de que el PREP fue manipulado porque la sábana que estaba fuera de mi casilla no coincide con el acta del PREP. Sí. Yo no sé si sea cierto o no, pero imaginemos que hay 7 tweets que son ciertos, 7 errores de 143,000. Eso no conduce a concluir que hubo un fraude orquestado. Entonces, no, pero sí podría conducir a que estas irregularidades se corrijan. Merecen revisión, eso sí. Pero lo que pasa es que las redes sociales te tienden a generar una predisposición a ratificar tus estereotipos, no a encontrar la verdad, porque el Twitter no es un ejercicio estadísticamente representativo de la realidad. Son manifestaciones de quienes quieren manifestarse, que con frecuencia buscan la información que refuerce su creencia previa. Entonces no es que estemos buscando la verdad numérica, estamos buscando simplemente cosas que digan: ya ven, esto no estuvo bien o esto sí estuvo bien. Entonces hay que tenerlo con cautela. Te quiero mostrar un tuit que se llama Haz Patria, Caza un Mapache. que ahí está una aspiración distinta. La aspiración es que los ciudadanos puedan vigilar la elección y limpiarla, idealmente al 100%. Es que esto de limpiar, yo no comparto la idea, Sabina, porque limpiarla es como partir de la idea de que está sucia. No. La elección fue una elección el día de la jornada limpia, transparente. Lo que tenemos que reflexionar para los próximos 20 años es cómo vamos a ir erradicando las prácticas de clientelismo electoral, las donaciones prohibidas y el gasto excesivo. Pero eso no quiere decir con limpiar la elección. Lo que queremos es construir una democracia de mayor calidad, con mejores condiciones de equidad, con más competencia en la industria de los medios, con un gasto más acotado y verificable de los partidos. Eso no tiene que ver con limpiar. Queremos una democracia de más calidad. La jornada en cuanto a los votos depositados y contados es correcto y es transparente. Podemos cuestionar si alguno de esos votos provienen de prácticas clientelistas. Exacto. Y claro que sí. Vamos agotando las prácticas. Esta es una práctica clientelista enormemente rebuscada. Este es un video tomado en Yucatán. Esto ya es así, el barroco del clientelismo. A ver qué opinas. Yo a las 11 o a las 12 de la mañana, después de que ustedes reporten, yo tengo ya un panorama de cómo va mi elección. Es decir, si yo tengo una meta de yo ya movilicé 300 a las 12 del día, quiere decir que mi movilización va dentro de los estándares normales, va bien. Pero si resulta que solamente tengo 40 o 50, quiere decir que mi movilización está crítica y seguramente voy en camino a perder esa casilla. ¿Ok? Para eso me sirven y para tomar medidas. Si yo veo que en una casilla la estoy perdiendo, pues suelto a los maras para que se roben las urnas. Le suelto a los maras. ¿Lograste capturar el sonido? O sea, lo que explica es si va perdiendo su casilla, donde él es el coordinador de cierto partido, parece ser el PRI, entonces le suelta a los maras para que se roben la urna, es el clausura de la casilla.
a lo mejor es un deseo de esta persona, pero el hecho es que no se robaron urnas. No se robaron urnas. Hubo algunos casos, pero son muy pocos. Ahora, nada más quiero explicar el fenómeno más común que creo que es importante quedar claro. Lo que ocurre más frecuentemente en estas elecciones, sobre todo de gobernador, es la movilización, que no hemos hablado del tema. La movilización consiste en ejércitos piramidales de los partidos políticos que meses antes de la elección tienen ya un mapa georreferenciado de sus posibles simpatizantes. Y lo que hacen es que tienen trabajadores de campo, reclutadores que van casa por casa a ir indagando quién simpatiza o no. Y lo que hacen es ir persuadiendo a votantes de que lo hagan por el partido que ellos representan. Y el día de la jornada electoral lo que ellos obtienen es un compromiso de ir a votar. Y ellos están en las casillas como representantes de partidos viendo si sus 40 o 50 amigos fueron o no a votar. Entonces llega uno, los conocen de nombre y los representantes de partido tienen copia del acta de la lista nominal de electores. Entonces van palomeando quién fue. Cuando a las 12 del día descubren que hay 16 de su lista de amigos que no han ido a votar, van y les llaman por teléfono, no has venido a votar. ¿Eso es ilegal? No, no es ilegal. No es ilegal. Y entonces sale la persona, va a votar. ¿Pueden ellos comprobar que esos amigos votaron por su partido? Pues no, pero es muy probable que la mayor parte de ellos lo haga por interés, porque saben que esta persona es cercano a tal partido, cercano a tal candidato. Entonces se trata de un intercambio. La movilización del voto, que a veces tiene un pago de por medio o a veces no, ocurre y ocurre mucho. No importa que este ejército de conseguidores de voto sean pagados, eso no es ilegal tampoco. Eso no es ilegal salvo que sea registrado, que no sea registrado, y con frecuencia muchos de estos gastos de campo, de tierra, no son registrados porque son en efectivo. Y entonces, no entran en los gastos de campaña tampoco. Comúnmente no se registran. Y eso sí eso es ilegal, porque probablemente si los partidos lo registraran, su gasto se incrementaría muchísimo por el llamado día D. Ese es el problema. Y aquí la cuestión es que demerita la calidad de la democracia esta movilización. Hay quien dice que no. Sino que la promueve. Hay un argumento, quiero mencionarlo, no es que esté a favor del argumento, dice, la movilización del voto incorpora a gente que de otra manera no participaría, le da voz y por lo tanto genera una cadena de intercambio político que finalmente promueve la participación. Hay un argumento, yo no estoy de acuerdo con él. Siempre y cuando no se pida comprobación de alguna manera que tal vez no nos imaginamos de por quién votó esa persona. Yo creo que no se pide. Yo creo que se sabe que si 88 amigos tuyos votan y ves que votan, es probable que la mayor parte lo haga por el partido, por conveniencia personal. Sí. Entonces, estas ideas de la fotografía con el celular y todo eso... Hay otras más barrocas. Llegas con una boleta escondida... Sí. Ya marcada por el partido, lo depositas en la urna, te llevas la boleta sin marcar fuera y se lo das a tu operador político. Yo no creo que sea necesario eso para que estas estrategias de movilización sean eficaces. Yo creo que no es necesario. Y la gente tiene palabra y dice, voy a votar. Pues es una cuestión voluntaria. Si tú me conoces, si yo te conozco a ti, voy y te visito 3 semanas antes y te digo que somos compadres y que nuestro candidato, que vayas a votar... y el día que estás votando no votas y te llamo y te digo, Sabina, no has venido a votar, es para que votes, vayas y votes por el partido que a ti y a mí nos puede convenir. El PRD está empezando a contabilizar disparidades entre los números que aparecieron en las sábanas exteriores a las casillas, los resultados, y los que aparecieron en el PREP. Primero, el PREP y la sábana no tienen ninguna validez jurídica. La validez jurídica es la que hoy está ocurriendo y mañana ocurrirá en los cómputos digitales donde se cotejan las actas. Las sábanas son elementos informativos que pueden ser inventados o pueden estar equivocados. No tienen ninguna consecuencia y el PREP es simplemente informativo. Dices que está blindado el tránsito de los números de la casilla al cómputo total. Distrital. O sea, nada más recordar, en las casillas se cuentan los votos, sí, y ya que se acabaron de contar, se escriben los datos en un acta de votación, acta de escrutinio y cómputo. Esa acta se va y se entrega esa misma noche por todos los representantes de los partidos a la oficina del IFE distrital. Esa acta es la que justamente se usó hoy
para sumar todas las actas de todas las casillas del país y verificar que esas actas estén correctas. Cuando el acta tiene errores de llenado, procede a recontar todos los votos de esa acta, de ese paquete. Y hoy se recontaron en muchos distritos miles y miles de paquetes para que los partidos tengan confianza de que las actas son correctas. Y cuando el acta es incorrecta, se corrige. Y una vez que el acta ya está verificada y validada, ese número se sube. Y lo que hoy se hizo fue sumar los votos de todas las 143,000 actas de todas las casillas del país, de tal forma que una vez concluido esto, sepamos cuántos votos tuvo cada candidato a la presidencia. Y tú dices que este transcurso está blindado. Está blindado, es inviolable, está vigilado por todos los partidos a nivel de casilla y a nivel de los 300 distritos donde hoy se llevó a cabo este fenómeno. Y no solo eso, cuando hay dudas se abre el paquete. Y no solo eso, si persistiera una duda, el Tribunal Electoral en varias semanas tiene la opción de abrir más paquetes. No hay manera de que esto sea violable. Salgámonos ahora de los detalles y vamos a la visión general. Primero, lo coyuntural. Andrés Manuel López Obrador habla de 113,000 casillas de las 143,000 que fueron instaladas con irregularidades. ¿Tu opinión? Mi opinión es, creo en lo que dice el Instituto Federal Electoral, establece que la razón para abrir paquetes procede en la mitad o un poco más de la mitad. Y otra vez tenemos que apegarnos a la ley. La ley dice que que hay recuentos generales en distritos cuando la distancia entre el primero y el segundo lugar es de 1%. ¿Esa es la razón? Los recuentos generales proceden cuando a nivel distrital de los 300 hay una diferencia de menos de un punto. Y procede el recuento de una casilla cuando el número de votos nulos es mayor a la distancia entre el primero y el segundo lugar. O bien hay alteraciones. Pero quiere decir que la ley, que fue reformada en 2007 justamente para darle mayor confianza a los partidos, se ampliaron las causales para abrir paquetes. Hoy, gracias a esa reforma, se están abriendo pues, la mitad o más de los paquetes de la elección presidencial. Claramente se van a abrir menos de lo que López Obrador y su movimiento pedían, que era, ellos pidieron abrir todo. Se va a abrir menos de eso. Se va a abrir la mitad, un poco más de la mitad, 54%. Así es. Ahora, eso me parece que es lo que la ley permite. Si se quiere que siempre haya recuentos generales, pues entonces se debe poner en la ley. Se va a contar en las casillas y se va a contar otra vez el miércoles y se va a contar otra vez el siguiente domingo. Es decir... ¿Cuánto va a tardar este recuento de voto? En principio debe tardar 24 horas. Se han hecho equipos el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que se hacen equipos de trabajo, entonces en un distrito se pueden hacer 4, 5 o 6 equipos de trabajo que hagan el recuento de un distrito. Un distrito tiene en promedio 500 casillas, 500 paquetes. Entonces hay que recontar 500 paquetes. Son muchos, claro, pero se hacen grupos de trabajo. ¿Prevés que esto va a cambiar los resultados? ¿Prevés que esto va a cambiar los resultados? No, por supuesto que no. Los resultados que arrojó el PREP hace 2 días son prácticamente resultados son los resultados reales. Y el resultado que anunció el presidente del IFE del conteo rápido el domingo en la noche es casi idéntico al del PREP. Y los resultados del cómputo digital van a ser casi idénticos. No hay duda de que así fue. Así fue en 2006, así va a ser hoy, así va a ser siempre, porque el sistema está muy bien organizado, es muy preciso y es muy transparente. Supongo que el resultado de este recuento nos va a crear una opinión más calificada sobre el estado de nuestra democracia. No necesariamente. ¿No lo crees? No, porque por un lado, para quienes confían en el sistema electoral, va a decir, pues el sistema funciona muy bien. Pero lo que tenemos hoy en México es un problema de una percepción de ilegitimidad del sistema. Entonces no importa que el IFE haga bien su trabajo, no importa que se hicieran 5 reconteos generales transmitidos en televisión nacional en horario estelar, no importa. Hay un segmento de la población que por diversas razones no va a creer en los resultados salvo que gane uno. Si ese uno no gana, el proceso será ilegítimo, ilegal, manipulado, impuesto. Entonces estamos en un problema muy grave en la democracia de este país porque ya caímos en un debate entre que lo electoral se debe juzgar desde una perspectiva incluso moral. Entonces, si uno gana, esto es válido. Si no gana, es fruto de los poderes fácticos, de los malos, de los poderosos. Estamos en una trampa retórica muy peligrosa porque a pesar de que yo aquí he reiterado
que tenemos un problema de clientelismo, de gastos no reportados, que envilecen la calidad de nuestra democracia. También es necesario decir que las reglas básicas, que son voto contado, voto válido, quien tiene más votos es el que gana, se están distorsionando a raíz de una lucha retórica ideológica. Entonces, los cómputos distales de hoy y de mañana no van a ser suficientes para satisfacer las demandas del movimiento que encabeza López Obrador, porque es parte de un concepto moral de la política, que es: él merece gobernar, si no gobierna es resultado de una serie de conspiraciones, y entonces esto dificulta mucho el procesamiento de los resultados. Luis Carlos, ¿no crees que la mayoría de los votantes, incluidos los votantes de Andrés Manuel López Obrador, queden satisfechos con el recuento de los votos? No, porque ellos ya han dicho varias cosas. Básicamente el líder ha dicho que el triunfo de Peña Nieto es moralmente imposible. Piensa en lo que significa moralmente imposible. Hay una descalificación moral de la persona y de lo que él representa. Podemos hablar de la historia del PRI, bueno, de sus yo defectos. creo que es una frase realmente desafortunada en una democracia. Lo dijo en 2006 de Felipe Calderón. Dos, porque ya se planteó que el proceso fue inequitativo en su conjunto y que se trata de una imposición de los medios de comunicación. Entonces, hagas lo que hagas, cuentes los votos 100 veces o no, el problema es que esos votos son producto de un proceso viciado de origen en esta concepción moral de la política o justiciera, o incluso una percepción de cómo es el sistema. Entonces, que los votos sean más o menos ya no importa. El problema es que este proceso para este segmento de la población está viciado. Este personaje del candidato del PRI no merece ganar en su opinión y por lo tanto es ilegítimo. Entonces este concepto de ilegitimidad, que no se basa en la legalidad, sino en un concepto de lo que debe ser, hace que sea muy difícil aceptar el veredicto de las urnas. Ahora, si se comprueba que la mayoría de las irregularidades provienen del PRI, que este es otro rumor, ¿no afectaría la legitimidad de Enrique Peña Nieto como presidente? Bueno, entramos en una discusión sociológica. Primero, legalmente, yo coincido en que la calidad de nuestra democracia requiere cambiar esto. Pero tenemos que partir de que el principio de legalidad obliga a que una vez que estás en un juego democrático, te guías por las reglas que tú aceptaste. Los partidos en 2007, Sabina, reformaron una ley, pero no fueron al fondo de los problemas. No quisieron cambiar el Código Penal para combatir estas prácticas que nos has mostrado en tu programa. No quisieron revisar las sanciones a los partidos. No cambiaron el régimen de nulidades. No solo no lo cambiaron, Sabina, restringieron y ataron de manos al tribunal al decirle: tú solo puedes anular una elección por causas expresamente en esta ley. O sea, se quejan de aquello de lo que fueron copartícipes. Bueno, todos fueron copartícipes de un conjunto de reglas que no atacan el fondo, entonces sí. Una última pregunta, tenemos un minuto. ¿La anulación de la elección está prevista en la ley? ¿Por qué causales? Las únicas dos causales en la ley son que en el 25% de las casillas ha habido irregularidades, y dos, la inelegibilidad del candidato por razones de que no cumple los requisitos. Quiere decir que a menos que se demuestre que en el 25% de las casillas hubo irregularidades, lo cual no ocurrió, esa es la única razón de nulidad. Ahora bien, un tribunal tiene facultades plenas para, si detecta violaciones generalizadas a los principios constitucionales de libertad del sufragio y equidad de la contienda, no hay ley que pueda limitarlo. Carlos Ugalde, buena madrugada. Muchas gracias. Barra de Opinión presentó. La realización del primer alotrasplante de brazos en América Latina permitió al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y a México ingresar a una nueva era en materia de trasplantes y así contribuir a la medicina en el conocimiento del comportamiento del sistema inmunológico de la piel y socialmente contribuyó a la rehabilitación de pacientes con defectos corporales. Debido a que estos trasplantes anteriormente eran considerados no necesarios para la vida, estos no fueron impulsados y así pacientes con amputaciones de mano no tenían ninguna esperanza de reconstrucción. Adicionalmente, las condiciones socioeconómicas del país y las características culturales y religiosas de nuestra sociedad auguraban imposible la realización de este tipo de trasplantes. Sin embargo,
Después de 17 horas de cirugía, se logró con éxito el primer trasplante de brazos en México.